Vamos a hacer ahora esta entrada de las 7 de la tarde en un reconocimiento de alguna manera a la trayectoria de Frank Gehry. Vamos a conocer una persona que trabaja desde el formalismo, desde la forma, desde el deconstructivismo. No va a ser tan funcionalista, más allá de que lo es, y lo vamos a ver en sus obras. Por eso, un poco lo que hemos escuchado recién en este reportaje, se llamaba Goldberg realmente y nació el 28 de febrero de 1929. Ahí vamos a descubrir que el Guggenheim lo hace después de los 60 años de edad, que realmente él empieza a tener una carrera interesante y reconocida a partir de los 50 años. Así que, bueno, ya sabemos un poco, ha sido el ganador del Prize también, y el museo emblemático fue justamente el Guggenheim de Bilbao, porque generó el efecto Bilbao, que hoy vamos a hablar. Es un efecto muy importante porque es que una ciudad casi destruida, industrial, aburrida, que hasta se decía que su río era de chocolate porque estaba muy sucio, bueno, lo convierte en un lugar turístico gigante. La mamá era Sadie Thelma Kaplan, y a mí me interesa mucho meterme siempre en la familia, porque al fin y al cabo, eh, este diseñador de arquitectura tiene mucho que ver con eso, lo vamos a ver hoy. Una inmigrante judía apasionada por la música. Y su papá, en cambio, la verdad que trabajaba en un corralón de materiales y prácticamente en una ferretería. Y Gary lo cuenta muchas veces, que a los 8 años su abuela generalmente lo alentaba muchísimo, era también ceramista, de alguna manera artesana ella, y cuando compraban la leña y la leña caía, las traían en bolsas, él ya empezaba con eso a hacer edificios o ciudades, junto con la abuela, que realmente lo apañaba mucho en eso. 1947 se traslada con sus padres a Los Ángeles, se graduó en el 54 de arquitectura, a los 25 años, y ese año entró en el estudio Víctor Gurén. Esto también es importante porque era arquitectura comercial. Vamos a ver que él tiene una obra en esta primera parte que son los binoculares. Y yo me acuerdo que cuando apareció eso, yo era arquitecto y digo, no, esto no, es mucho para mí. Después me doy cuenta que no, porque realmente era un estudio de publicidad. Entonces, la imagen de afuera, el icono, de alguna manera era interesante. Hoy vamos a hablar de esas cosas, de la formalidad, aprendiendo de Las Vegas, de Robert Venturi, por ejemplo. Pero tiene que ver con esto, con Víctor Gren, que tiene que ver justamente con la arquitectura comercial, otro elemento muy, muy fuerte en sus diseños. Tuvo que ausentarse durante un año por el servicio militar y a su regreso entró a la Universidad de Harvard para estudiar urbanismo y volvió al despacho de Gruel. Por eso digo que él aparece prácticamente a los 50, 55 con su propio estudio. Y acá hay algo que lo coloco como una cita porque es interesante. Ir al City, él lo que hacía era ir al City College e intenté ser locutor de radio, pero no me daba muy bien. Probé con la ingeniería química y no me gustaba. Y entonces me acordé y se preguntó, ¿qué me gusta? ¿Dónde estaba? ¿Qué me entusiasmaba? Y ahí recordó un poquito que su mamá, como le gustaba la música, lo llevaba a los conciertos de música y a los museos. Y vamos a ver que él hace, el Walt Disney también es un centro de conciertos y por otro lado son centros culturales en general y museos, el Louis Vuitton mismo. Así que por un lado los museos, ¿no? Por su mamá. Y por su abuela, me acordé de los boloques que hacía con la abuela, y de alguna manera empezó a armar esta arquitectura que es la que lleva a la práctica realmente. 1956 se trasladó con su familia a Cambridge. Después realmente quedó decepcionado en Harvard porque de alguna manera la gota que colmó el vaso se produjo cuando asistió a una discusión sobre el proyecto secreto en curso de un profesor, un palacio que estaba diseñando para el dictador derechista cubano Fulgencio Batista, y entonces se fue medio de Harvard. En algún momento, en alguna de las entrevistas, ahora post-mortem de alguna manera, dicen de que fue a París, fue a Francia, y sí, fue. Y ahí coloco Roncham yo, porque él conoció a Le Corbusier. Y yo ese sombrero que está ahí arriba de Roncham, él después empieza a aparecer en montones de imágenes, haciendo en chapa, en acero inoxidable, similares características de esto. Permaneció un año durante el cual estudió las obras de Le Corbusier y otros arquitectos franceses y europeos, así como las iglesias románicas. Y me pongo Roya, porque ustedes van a ver esto que es un detalle que generalmente después aparece, hasta hace un ratito en el Louis Vuitton lo vimos. Regresó a Los Ángeles, tenía 32 años,
y empezó de alguna manera a aparecer en pequeños trabajos propios. En un mismo edificio incorpora varias formas geométricas simples que crean una corriente visual entre ellas. Y aquí comenzamos un poquito con esta reseña de quién es este Frank Gehry, que la verdad que es un, un formalista terrible y un deconstructivista maravilloso. Pero fíjense, yo suelo poner la edad del arquitecto, porque a veces, a mí me pasa que doy cursos a veces me recibí y ahora qué, ¿no? Entonces, y a veces a los 25, a los 30 todavía no está la obra, y a los 40 tal vez tampoco. Y acá, cuando lo vemos a Gehry, esta es la casa, que tiene una casa holandesa, y lo que hace es tapar la casa. Taparla de alguna manera desde afuera, con materiales muy baratos, evidentemente porque no tenía muchos recursos, y entonces esta es la Casa Gehry, la primera obra reconocida, 1978. Recordémonos que él nació en 1929. 39, 49, 59, 69, 79. Estamos casi en 49 años, 48. Y ahí tenemos un poco lo que hace Gehry con su casa, ya muy desconstructivista de alguna manera, en Santa Mónica. El proyecto envolvió una casa existente con volúmenes irregulares. Y acá vamos teniendo un poquito estas primeras imágenes. Tan obstinado como escultórica. La casa se ganó aplausos y abucheos en poco tiempo. La realidad es que todo el barrio se empezó a enojar, porque las casas eran todas de alguna manera algo previsible y normal. El barrio era prácticamente con casitas de este tipo y llegó el arquitecto. Y el arquitecto hizo estas cosas. Lo primero que vamos a conocer de Gehry, que Gehry es un escultor habitable, o sea, él hace esculturas que se habitan de alguna manera. Y a veces a un escultor, nosotros no podemos preguntarle por qué lo hizo de alguna manera, lo hace porque está en el acto creativo de hacerlo. 2012 ganó el prestigioso premio de 25 años del Instituto Americano de Arquitectos. Y acá está Gehry saliendo de su casa, que la tapó de alguna manera, en forma absolutamente deconstructivista, y empezando a hacer sus primeros pasos. Acá tenemos esta primera obra, fíjense en lo que es la puerta, y fíjense lo que es el panel acá, de aglomerado. ¿Está? Igual ya está poniendo este tipo de sombreros de alguna manera, de noche y de día. Esta es su primera obra. La Casa Gehry, Santa Mónica, donde muere, para su propia familia, es una obra de constructivista que envolvió una casa colonial holandesa existente, creando una composición disruptiva, con materiales industriales como acero corrugado, chapa ondulada, y vallas metálicas, y se convirtió en un manifiesto arquitectónico que generó controversia vecinal, pero anticipó su famoso estilo mundial. Y acá aparece ya un primer hecho interesante, que es esta Facultad de Derecho de Loyola, donde en vez de hacer un edificio, él propone de alguna manera un conjunto de edificios estilísticamente diversos.